Sean muy pero muy bienvenidos nuevamente a su canal Banquete Católico. Es un gusto, una alegría volver con ustedes nuevamente. Nos habíamos retirado un tiempo porque siempre hemos estado trabajando en la obra del Señor. Todo el mes de diciembre fue un mes lleno de mucho servicio para Dios, a través de la alabanza, a través de la palabra. Y enero de igual manera, pero hoy estamos aquí con ustedes. Mi hermano Manuel Martínez, mi hermano Juan Pablo Palma, su servidora Margarita Palma, para llevarles este lindo mensaje de la palabra de Dios. Si le gusta este tema, compártalo para que usted también se convierta en un agente de evangelización. El tema que hoy les traemos se llama El amor y la paciencia. Nos ayuda a educar y guiar a nuestros hijos, los que somos padres. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículos del 13 al 14. Entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los recibían muy mal. Jesús les dijo: dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como dijimos, hermanos y hermanas, el tema se llama El amor y la paciencia nos ayuda a educar y guiar a nuestros hijos. Hay dos caminos muy importantes hacia donde debemos educar y guiar a nuestros hijos. El primer camino y el más importante es guiarlos primeramente hacia Dios. Y el segundo es guiarlos para que sepan conducirse en este mundo. Nos ha tocado vivir un mundo muy convulsionado, un mundo lleno de muchas distracciones, un mundo lleno de vicios, de pecado. Entonces, si nosotros los guiamos primeramente al conocimiento de Dios, el segundo camino que ellos van a tomar, porque tienen que hacerlo, porque no siempre van a ser niños que vamos a tener en nuestros brazos. Si el primer camino, que es el conocimiento de Dios, está bien fundamentado en sus corazones y en su mente, se les va a facilitar el camino de cómo conducirse en este mundo. Y el evangelio que acabamos de leer nos habla de algo muy importante. Le llevaban los niños a Jesús para dos cosas, nos dice el evangelio: para que les impusiera las manos y para que rezara por esos niños. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús sigue esperándote que tú lleves tus niños para Él, imponerle las manos y rezar por ellos en la iglesia a través del sacerdote. Y podrás decir: pero ¿en qué momento me le va a imponer las manos a mis hijos y va a rezar por mis hijos? En el momento del bautismo. En ese momento el sacerdote toca sus oídos para que se abran a la palabra de Dios. Toca su mente y pone sus manos en su cabecita para que su mente esté abierta a meditar la palabra de Dios. Toca sus labios, impone las manos en sus labios para que de esa boca se proclame a futuro el evangelio, como lo estamos haciendo aquí nosotros. Toca su corazón, que es el lugar donde la Santísima Trinidad quiere habitar, y lo prepara, lo unge y ora por ese niño, por esa niña, para que sea un buen sacerdote, un buen profeta y rey.
Imagínense qué grandeza. Y vuelve a suceder esta imposición de manos y este rezo, esta oración por los niños en el momento de la confirmación. Ahí el sacerdote que representa al Señor Jesús le impone manos y pide al Espíritu Santo que derrame sobre este niño, sobre esta niña, los 7 dones del Espíritu Santo. Si nosotros como padres hacemos esto, hermanos y hermanas, estamos educando y guiando a nuestros hijos, como les dije al principio, primeramente hacia Dios y luego para que ellos se guíen en ese camino que hay que transitar en este mundo, el camino de la vida, cuando ellos ya sean adultos. Entonces, se oye decir por ahí que no hay un manual para ser padre, no hay un manual que nos diga cómo ser madres. Por supuesto que lo hay, y son las Sagradas Escrituras. Y nos dice el Evangelio que Jesús le responde porque los discípulos impedían que los niños se acercaran a Él. Pero el Señor Jesús les dice: dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. Muchas veces, tristemente, como padres, impedimos que los niños se acerquen a vivir los sacramentos en la iglesia, a recibirlos y a vivirlos, porque a veces estamos tan ocupados en las cosas materiales, en el trabajo, en la vida social, en los compromisos familiares, y vamos dejando la primera parte, la más importante, que es educar a nuestros hijos de la mano de la iglesia, lo vamos dejando a un lado. Entonces estamos impidiendo que los niños sean tocados por la palabra de Dios, que los niños sean tocados por los sacramentos. Y yo les digo hoy, no impidamos como padres que los niños se acerquen a Dios por medio de la iglesia. ¿Por qué razón? Jesús les dice algo muy grandioso. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. ¿Y cómo son los niños cuando son guiados y educados por la iglesia y por nosotros como padres? Son niños de fe. Son niños que desde pequeñitos van caminando en fe, y esta fe les ayuda a ese segundo camino que es la vida natural que todos debemos recorrer aquí en la tierra. Estas bases que la iglesia les pone en su alma, en su corazón, sobre todo la fe, les viene a ayudar más que todo en la adolescencia. Cuando vienen esos amiguitos de fuera, cuando ya ellos ya no solamente su mundo es papá y mamá, sino que ya a su vida empiezan a llegar otros jóvenes. Pero todo va a depender de esas bases que usted haya puesto, de esa educación a la luz de la palabra de Dios que usted haya puesto en su corazón, con ayuda de la iglesia, para que este niño sepa distinguir entre el bien y el mal, sepa rechazar lo malo que hay en el mundo y sepa caminar en la luz de Cristo Jesús. Veamos qué nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, versículo 29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Papá, mamá, tomemos el yugo del Señor Jesús para educar y guiar a nuestros hijos. ¿Cuál es ese yugo del Señor Jesús? Es el mandamiento del amor. Ámense unos a otros y vivir sus mandamientos. Si nuestros niños nos ven a los padres viviendo en el amor,
amor fraterno, amor de respeto. Y nos ven en el cumplimiento de los mandamientos, amando a Dios y cumpliendo con todo lo que implica los 10 mandamientos. Dará como fruto en nosotros como padres la paciencia y la humildad del corazón de nuestro Señor Jesús. Y qué bonito es, hermanos y hermanas, ver niños que tienen esa bendición, que tienen esa dicha de tener como padres personas de fe, personas que viven en el amor de Cristo Jesús, personas que viven los mandamientos. Es garantizado unos hijos con una educación, con un respeto y que se van a saber guiar en la vida a futuro. Y seguimos escudriñando las Escrituras para enriquecer este tema y veamos qué nos dice la segunda carta de Timoteo en el capítulo 19, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí tenemos la respuesta. La respuesta a cómo educar y guiar a nuestros hijos. La palabra de Dios nos aconseja a los padres y nos dice cómo enseñar a los hijos. Como te dije al principio, acércate a la iglesia. Si tú no sabes, ahí te van a enseñar a ti primero. Nos enseña la palabra de Dios a enseñar a nuestros hijos. La palabra de Dios nos enseña a rebatir. ¿Cómo rebatir? Por ejemplo, si tienes un hijo adolescente o ya adulto, porque nunca, solo porque ya sean adultos, no pienses que no te necesitan como papá y mamá. Siempre te van a necesitar un consejo. A veces se entra en rebatir sobre temas, pero si tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, vas a poder iluminar el pensamiento de este hijo, corregir. Igual manera, en el libro de los Proverbios, si tú lo lees, vas a encontrar una riqueza en los salmos de cómo corregir a nuestros hijos para que ellos se guíen por el camino del bien. Todo esto, hermanos y hermanas, nos va ayudando para que ante Dios podamos ofrecer ese hijo, esa hija, educado, respetuoso, sobre todo enseñarles a amar a Dios sobre todas las cosas. Veamos que nos dice 2 de Corintios capítulo 13 versículo 4. 1 de Corintios capítulo 13 versículo 4. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los hijos es una bendición de Dios que da a los matrimonios, a las familias. Y los amamos profundamente. Mientras no son adolescentes los hijos, las cosas van caminando bien, pero cuando llegan a la adolescencia, ahí como que las cosas se ponen un poquito difíciles. Pero aún así, San Pablo a los Corintios les exhorta a vivir en el amor. ¿Por qué razón? Porque el amor es paciente y muestra comprensión. Debemos de estar llenos de amor para tener paciencia con nuestros hijos, para ser comprensivos con nuestros hijos. Yo soy de las personas que piensan, por más cansancio que yo tenga, por más agotamiento que yo tenga, con amor y con paciencia debo escuchar a mis hijos las veces que ellos me busquen. No importa cómo yo me encuentre. El amor es el que me da la fuerza para escucharlos, para comprenderlos, para abrazarlos,
para amarlos, para guiarlos por el camino del bien. La base para educar y guiar a nuestros hijos, hermanos y hermanas, es el amor. El amor es la fuente de todo. Es fuente de paciencia y es fuente de comprensión. Y finalmente, para cerrar este tema, que tengo fe y vamos a orar mucho, que sea de gran ayuda para ustedes si están atravesando por momentos difíciles con sus hijos. Vamos a compartir Proverbios capítulo 19, versículo 18. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza. Si no, tú serás responsable de su muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La consecuencia, padres de familia, de no corregir a los hijos, de no acercarlos a Dios, lo lleva a la muerte. No a una muerte física, sino a una muerte espiritual que es peor que la física. ¿Por qué razón? Porque si no cumpliste con la primera parte del evangelio que leímos, de llevarlo a la iglesia, que le impongan manos a través del bautismo y de la confirmación, si no te llenaste de amor para guiarlo, para corregirlo, para aconsejarlo, nos dice el libro de Proverbios 19:18, que será responsable de esa muerte espiritual. Y esto será muy duro en el día final. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Si tú puedas pensar, no, mi hijo ya se fue por el camino ancho. No, mi hija ya ni siquiera me habla, no me dirige la palabra. Búscalos. Búscalos. Llénate de amor de padre, de amor de madre. Llénate de humildad, como lo dice San Mateo 11:29. Llénate de humildad. Búscalos. Y pide a Dios que te dé las palabras y que te ayude para que este hijo, para que esta hija sea rescatada, sea rescatado. Y puedas tú en el día final entregárselos a Dios y agradecerle a Él por toda esa asistencia que Él te ha dado, porque solo Él, solo Cristo Jesús, papá y mamá, te van a dar la fuerza, te van a llenar tu corazón de amor, de paciencia, para poder educar y para poder guiar a nuestros hijos. Que en esta tarea tan difícil, porque no es fácil, vamos a estar en oración para que seas fortalecido, seas fortalecida, papá y mamá. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.